no hay como obtener la paz de saber en qué lugar voy a invertir el dinero. Yo dejé de comprar una casa por un daño que alguien me dijo no se meta ahí, y hoy día lloro porque la casa me la vendían en un precio. 4 años después está 8 veces más cara esa misma vivienda, y a la parte del exhausto del laundry, del área de la maquinita de secado, constantemente limpiarlo, porque si eso está bloqueado, la máquina trabaja con más fuerza, no seca bien, pero gasta mucha energía. Hola, hola mi gente, bienvenidos a este espacio. Hoy tengo la dicha de contar con el acompañamiento de Gabriel Vargas de T-Core Consulting Group, un Licensed Home Inspector colombiano. Bueno, Gabriel, cuéntanos por qué es recomendable realizar una inspección a la propiedad cuando las personas están comprando. Es muy recomendable. Quiero aclarar que no es obligación. La inspección general yo la recomiendo mucho porque no hay como obtener la paz de saber en qué lugar voy a invertir el dinero. Así que una radiografía de todos los ángulos de la vivienda, de la propiedad, me da a mí una idea de que estoy por lo menos evitando problemas futuros y sé a lo que me estoy enfrentando. Exacto, perfecto. Definiste como una radiografía. Es exactamente eso. ¿Cómo es el proceso de una inspección de vivienda? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué inspeccionas? Sí, básicamente desde el momento en que ya hacen una llamada para contratar al inspector de casas, que también me gusta aclarar, no necesariamente tienen que trabajar conmigo. El inspector de casas es un derecho que tiene el comprador de llevarlo. Los realtors, ellos recomiendan mucho con los que han trabajado durante años, pero es importante saber que no es obligación trabajar con el equipo necesariamente, pero para que tengan paz y tengan tranquilidad, es bueno saber que puedo llevar mi propio inspector, claro que sí. Ahora, tiene un costo, evidentemente, de acuerdo a los metros o pies cuadrados de la casa. Y me preguntas que cuál es el proceso de inspección de vivienda. Básicamente lo primero es a una autorización escrita digital firmada por la persona que me contrata para permitirme entrar a la vivienda. Debe tener agua, luz y Ok. no necesariamente tiene que estar vacía. Es muy recomendable que esté vacía, pero no necesariamente. ¿Tu tiempo se toma una inspección? Yo hablaría, bueno, hay tiempos. El tiempo desde el momento en que nos llaman a hacer la inspección, normalmente 48 horas. Somos Ok. varios inspectores, tratamos de darle prioridad a nuestros continuos clientes, porque hay clientes que nos llaman una vez cada 40 años. Pero por ejemplo, en tu caso, que estás continuamente trabajando en el área, estamos dispuestos a mover otras inspecciones para que puedan llegar al cierre. Ya el proceso de inspección, desde que entro a la casa hasta que termino, mínimo 3 horas y media. ¿Y qué inspeccionas? ¿Qué sistemas inspeccionas en la casa? Bueno, cuando uno estudia para ser home inspector, inspector de casas, ellos le dan a uno un proceso que se llama como las manecillas del reloj. Ok, Puede ser un palacio, pero nosotros dividimos las viviendas en sistemas. ok. Esta oficina es un sistema y está compuesto por ventana, por tomas eléctricos, piso, techo, aire acondicionado, tablero y todo lo que incluye. Hago como un sistema de reloj. 4 puntos importantes: techos, aire acondicionado, red eléctrica y la parte estructural. Gabriel es el excelente aliado para el comprador, su realtor, de negociar el estado de la casa, de saber a qué nos enfrentamos, de ver cómo negociamos también el tema de los arreglos de esos daños o desgaste o deterioramiento que ha tenido la propiedad. Y lo que me parece un plus que ofrece Gabriel es esa cercanía con el cliente o con el realtor, de que uno puede llamarlo y preguntar, ok, Gabriel, yo vi en el reporte que tú hiciste una recomendación del aire acondicionado, pero si nosotros no somos expertos, podemos llamarlo y él en su, como dice, ser humano nos va a dar una explicación más detallada, nos va como a dar una orientación en qué tan grave pudiera ser el daño y qué esperar. Entonces es indispensable como para darnos una orientación de qué es lo que vamos a encontrar en la propiedad. Sí, básicamente nosotros no somos una compañía de garantía. Ok. Una compañía de garantía es aquellas que presta el servicio que si sucede algo en el futuro, pues cubren el daño. Nosotros somos inspectores de casas
visuales con algunas herramientas que nos permiten ver el estado en ese momento de la inspección. Saliendo de la inspección, no podemos garantizar si va a funcionar o no, pero basado en el tiempo y el uso y las pruebas que les hacemos con los equipos que tenemos, podemos decir si, por ejemplo, el aire acondicionado, si no está en cada rejilla de cada habitación, sabemos si está botando el aire, no sé si esa palabra sea clara, dentro del cuarto o la recámara o la oficina. Y también tenemos, por ejemplo, hay una medida que se llama el delta. El delta es la diferencia entre lo que sale y el área donde la rejilla del aire acondicionado que absorbe. Esa diferencia tiene que ser entre 16 y 24 grados. Tenemos unas herramientas que miramos y de acuerdo a los grados, a esa diferencia podemos decir está en excelente estado o requiere un mantenimiento inmediato para que le recarguen aire o algo está sucediendo. Entonces tenemos muchas indicaciones que los sistemas nos dicen para ponérselos en el reporte. Y sí, yo me siento con ustedes, les explico. Y la ventaja no tanto es un plus como dicen en el español. Pero la ventaja no es tanto hablar español, la ventaja es que tenemos una instrucción continua con la compañía que estamos en electricidad, en plomería, en aire acondicionado, en techos, estructuras, continua educación. Como Home Inspector tengo que renovar mi licencia cada 2 años y otras licencias que hay para allá, hay cada año. Así que no sé si eso responde a tu pregunta. Claro que sí, estás actualizado constantemente. Bueno, vamos con la pregunta número 3. Y puedes contar anécdotas si quieres. Por favor. ¿Cuáles son los problemas más comunes que encuentras en las casas? Empecemos por ejemplo, por los techos. Lo más común en una casa es que no tengan canaletas de absorber el agua y si las tiene, la mayoría de las canaletas no le ponen extensión y resulta que cuando una canaleta de agua toda cae al lado de la base de la casa, esa agua se va metiendo en el fundamento y eso es lo peor para una vivienda. Creo que una de las recomendaciones más constantes de mi parte es mantengan el agua lejos de la casa. Por eso las ventanas deben estar bien selladas, la casa debe estar alta para que siempre el agua se vaya de la casa. Uno de los problemas que veo comúnmente es que en el driveway a veces lo hacen desnivelado y en vez de ir hacia la calle se devuelve y eso lleva el agua al garaje y se va acumulando. En la parte eléctrica, que no es de preocuparse mucho porque es fácil de arreglar, son las tomas eléctricas exteriores que no tienen un protector, se llama GFCI, que es Ground Fault, una toma de que si se llega una persona a pisar agua, la parte eléctrica puede morir y esa toma se salta y hace que el breaker, en Colombia le decimos el taco de la luz, el taco es de comida, pero el taco de la luz, y se salta y le protege la vida. Uno de los problemas es que como le hacen poco mantenimiento en el exterior, la mayoría de las veces está con tierrita y no funciona bien. Por ejemplo, problemas por una falta de aseo continuo, las ventanas no suben y bajan bien. Entonces casi nadie en Estados Unidos las tiene arriba. Entonces algo que yo veo normalmente es que poco mantenimiento de las ventanas. En la parte del ático, un problema, no son problemas, sino algo que hay que ajustar, es la insulación. A veces alguien va a reparar o instalar un sistema de cable, alarma o alguna cámara de video, caminan por el ático, pero no vuelven a poner la insulación en el lugar y menos de 12 pulgadas de insulación hace que no lo nota la persona, pero la luz le llega más carita. Porque el aire tiene que circular mucho más tiempo, no enfría lo normal o no calienta lo normal. Okay. Otra, por ejemplo, con la parte de plomería, una gotera, es un leak. La mayoría de las veces es por falta de mantenimiento. Yo creo que lo que más encuentro es falta de mantenimiento, que dejan las cosas sin hacerle una limpieza o un mantenimiento continuo. Sí, lo mismo los forritos de la puerta, cuando ustedes cierran la puerta de entrada, ese es protector en inglés dicen weather strips, y si está rotico, eso por ahí empieza a haber fuga. Cada huequito que hayan en una puerta, o por ejemplo dentro de la casa, si ustedes abren el closet del aire acondicionado,
y miran por dentro. Si hay huequitos hacia el ático, es moneda saliendo, porque eso es gastos que se van por la La luz. puerta. De hecho, si tú hablabas de qué inspecciones hacemos, dentro de una de las inspecciones que hacemos es Energy Efficiency. Vamos a la casa, ponemos unos aparatos en la puerta y miramos cuánto aire se está desperdiciando en la casa, y eso Wow. en el fondo les puede ayudar mucho a ahorrar dinero. Claro que sí. Yo eso veo muy común y la gente como que no presta atención a los pequeños detallitos. Tenemos otra pregunta y es para ti, Gabriel, ¿qué daños, reparos harían que pararas una transacción, que dejaras de comprar una casa? Bueno, es interesante porque yo dejé de comprar una casa por un daño que alguien me dijo no se meta ahí, y hoy día lloro porque la casa me la vendían en un precio, 4 años después está 8 veces más cara esa misma vivienda, y el daño fue el siguiente: hubo termitas. Y cuando yo fui a ver la casa, vi evidencia de animalitos moviéndose. No llamé a un profesional para ver si eso era algo grave, sino llamé a un amigo que es temeroso y me dijo no se meta en esa casa. El que aconseja no pierde. Y me gusta un poco la parte de inspección de casas, porque cuando nosotros damos un reporte es un documento legal que un profesional licenciado está yendo a la propiedad para decirles: nosotros no somos profesionales en cuanto, por ejemplo, cómo reparar un aire acondicionado, pero se le dice en el reporte, se recomienda que debido a lo que encontramos, es importante que un especialista en aire acondicionado venga porque hemos encontrado una variación en las medidas. Lo mismo con termitas. Yo no soy experto en termitas, pero tengo el conocimiento de cómo identificar si hay termitas. Ok. Pero entonces debe llamar a un profesional para que venga. Y en ese caso no la compré, pero debía haberla comprado porque ya después me enteré que habían sido tratadas, estaban muriendo, ya habían hecho toda la excavación, habían pagado miles de dólares, y el señor estaba desesperado vendiendo la casa y me la dejó en Wow. muy barata. Y después, en un par de años, yo sacaba a mi perrito a caminar y yo no volví a pasar por esa calle, me iba por otra porque solo verla me arrepentía. Yo creo que entre más problemas tenga una casa, más opción hay, dependiendo del riesgo que cada quien quiera tomar. Pero si yo veo que una casa tiene muchas recomendaciones, ese documento que es el reporte me ayuda mucho para ir a negociar, porque todo tiene solución. Estas casas en Estados Unidos, la mayoría, el frame o la estructura es de madera. Así que si uno ve roto el piso, no se preocupe porque no está en la mayoría de las veces conectado con la estructura de la casa, es simplemente sedimentación. Si todas las puertas de la casa no me cierran bien, porque le pegan en las esquinas, y las ventanas no me cierran bien y abren bien después de que les hago el examen o las pruebo, puede ser algo que la casa se movió. Sí, sí. Pero eso no me evitaría realmente comprar una casa. Es que en este caso yo lo que creo es que sería bueno sacar los costos. Y si los costos de reparación son mayores a lo que realmente van a prestar, o no sé, eso sí sería para tomarlo en cuenta. Pero, ¿puedo dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Aquí mismo en esta región encontré una casa que fue quemada, y creo que conté la historia en una de las reuniones. Y la señora, una cliente, ella se preocupó mucho y me dijo: ya no hago el negocio. Yo le dije: no, al contrario, fue tan bien reparada que fue muy difícil encontrar ese problema. Lo encontré en el ático, en el fondo, por allá en una esquina, y al quitar yo quito un poquito de insulación para saber si fue quemada o no, encontré que evidentemente fue quemada. Y ella se tomó aire y revisó. Le dije: mire, cuando una casa se quema hay que revisar las tomas eléctricas porque deben cambiar la parte eléctrica de ese sector. Claro. Pero lo hicieron, y en la negociación ella me contó que le dieron $60,000 de descuento por ese daño. Por ese daño. Pero no era un daño, Que ya estaba reparado. ya estaba reparado. Y le Exacto. sirvió muchísimo. Eso en una casa de $420,000, 60,000 es mucha plata. Y es un buen negocio. Y ahorita esa casa vale, y está frente a un laguito. O sea que yo creo que lo primero que todo es dejar los nervios a un lado, preguntarle a profesionales, no dejar que alguien que no conoce de construcción le diga no se meta. Yo creo que estas decisiones de casa, basado en el reporte, lo que hay es que empezar a mirar cuánto cuesta, y yo le pongo ahí, se recomienda que
un profesional en el área de paredes, un profesional en el área de... Lo más importante es siempre asesorarse de un profesional. Yo creo que el error más común, el que yo veo y el que también cometí, desafortunadamente, es creer que con la inspección de uno o con la inspección de un amigo que trabaja en construcción, la inspección del vecino que tiene idea, vamos a ver la casa, sí, opiniones, y se toma una decisión cero objetiva. Entonces, ese es el error que más yo he visto, que me rodea, que cometí y que es un error que cuesta mucho dinero. Hay veces que las personas, los compradores, cuando el mercado está muy ocupado y la gente por pasar una oferta de una vez dice, ok, no hago inspección ya, cerremos en 2 semanas, cerremos, y evitan la inspección o no la hacen, y este error es grandísimo. Yo lo que puedo decirles con todo cariño y respeto, porque entiendo la circunstancia de nosotros los que venimos a Estados Unidos, eh, una inversión de $300,000, 200,000, creo que una casa ya no vale menos de $200,000. Es difícil. ¿Cuánto cuesta una inspección? Una inspección está entre $350 hasta, hay inspecciones que valen 1,000 y pico de dólares, pero la mayoría de 1,500 pies cuadrados son 350, 370, varían por los pies cuadrados. ¿Qué invertir? Porque es invertir 350, digamos 400, si hay que poner otras inspecciones, mínimo 500, digámosle, para una inversión de $300,000. Yo creo que sí, no dudo que la mayoría de los clientes conozcan mucho de construcción. De hecho, me encanta cuando se van y se hacen con uno. ¿Me lo puedo acompañar en la inspección? Claro, porque hay muchas personas que yo digo que siempre que 4 ojos ven mejor que 2. Yo estoy entrenado y es mi trabajo, yo capto cosas porque fui entrenado para verlas y observar en un lugar sin moverme qué puede estar pasando. Pero siempre, si alguien llega y tiene experiencia en techos, en plomería, en electricidad, yo evidentemente yo no me las voy a dar de que me la sé todo, sino que le pregunto, Claro. Venga, ¿qué piensa de esto? Yo encontré esto y ahí me entrenan también, pero sí, es bueno pedir Es bueno consejo siempre, de alguien sí, profesional. de alguien profesional. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de inspecciones recomiendas cuando las viviendas son más antiguas? Sí, una de las ventajas, Estefanía, de las viviendas antiguas es que ya pasaron la prueba del tiempo. Okay. Increíble, pero cuando yo voy a una casa antigua estoy más tranquilo que cuando voy a una nueva. Porque la antigua ya se movió, ya lo que tiene que estar visible, y si alguien intentó arreglar lo que fue dañado antes de que yo llegara, es muy difícil que lo dejen perfecto. Y yo veo, mi trabajo no es observar la pintura, mi trabajo es preguntarme por qué pintaron. Y al revisar estas casas antiguas sería bueno mirar si tiene plomo. Las casas de 1980 hacia atrás, sabemos que el plomo es muy perjudicial para la salud. Y el problema del plomo no es tanto que haya casas que tengan, sino que al ya estar los residuos de plomo, que son el polvillo que suelta al nosotros respirar, puede causar daño de cáncer. Sería bueno mandar a hacer una muestra de plomo. Esa sería una recomendación, plomo, en el caso de que la recomiende el inspector. La otra es el del WDO, que es de animalitos. Pero hay una ventaja con las casas viejas o antiguas. La madera de las casas antiguas, digamos una de 100 años, en un downtown, ya los animales no les apetece esa madera. Wow. Es demasiado dura, y además cuando hago la prueba es tan fuerte que parece ya roca. Así que en algún caso, si veo que hay evidencia, sí se manda, se le recomienda una inspección. Hay algunas inspecciones que en algún tiempo usaron materiales de la China, y el drywall de la China trae un problema que primero se mocosea muy fácilmente y es perjudicial para la salud, pero tenemos muchas ideas de cómo encontrar si se utilizó, en qué época fue que se usó, eso lo sabemos. Y también si yo abro el panel eléctrico y el panel eléctrico está lleno de óxido, lo primero que yo digo, un momentico, aquí debe haber a los lados drywall chino.
Me voy para el ático, Ok. quito insulación y empiezo a mirar, se reconoce porque tienen marcas en rojo y, y el olor. Es El un olor. olor un poco diferente al drywall de Estados Unidos. La plomería de una casa antigua normalmente es galvanizada o si es los desagües muy antiguos que le llaman cast iron, que es un hierro Ok. colado se llama, es fácil de romper. Digo fácil, ya pasaron muchos años, a lo mejor esté funcionando, pero ahora las exigencias de las casas han cambiado y puedes tallar la tubería. Sería recomendar quitar la tubería galvanizada y usar las nuevas que son Plex, que son de color rojo Y y azul, azul. fáciles de instalar. A muchas personas les Fácil de gustan. instalar. La otra parte es aluminio, la parte eléctrica. Si tiene aluminio, el problema del aluminio, el aluminio es muy bueno. El problema es una sola línea de aluminio. Cuando ustedes encuentran varios aluminios entrelazados, no hay problema ahí. Pero cuando va una sola, ¿cómo le puedes llamar? Un solo wire, una sola línea al breaker o a la toma, ¿cómo le llaman? La toma A la corriente toma. o al taco de la luz, ahí es recomendable que se le coloque cobre. Ahora, quiero comentarles que las aseguradoras ya no están aceptando aluminio. No, God, please, no, no. Desafortunadamente, bueno, me imagino que por los Por nuevos códigos, sí, seguridad, por seguridad. exacto. Ok, entonces esas son las recomendaciones en viviendas más antiguas. ¿Y qué defectos ocultos normalmente encuentras en ellas? Bueno, con las viviendas antiguas, la mayoría de las viviendas que son de 60 años fueron construidas sobre pilares, le llaman a esa área crawl space, y básicamente me he dado cuenta que cuando tratan de arreglar o ocultar un desnivel, no lo hacen de la manera correcta y entonces mi trabajo es meterme en el crawl space y mirar cómo arreglaron. Y a veces encontramos no sé si tú conoces este dicho malicia indígena. Yo arreglo las cosas como yo creo y le puse ahí una botella de Coca-Cola ahí con un palo de béisbol y sostengo la casa. No, hay que hacerlo correcto. Wow, Pueden sí. solucionar el problema en el momento, pero nuestro trabajo es observar por qué suena el piso. Yo pongo un nivel o a veces traigo una bola de golf o traigo algo para medir un nivel para ver por qué está y voy y miro. Y si esa casa usaron lo que no es correcto, evidentemente va a caer y no es que la casa se derrumbe, pero en el lugar va a causar daño, digamos en la sala o En en la el sala, comedor sí, o va donde a se crear. encuentre. Puede. Básicamente es eso. Y también en las plomerías he visto que arreglan solo la parte visible, pero cuando uno se mete, el resto de tubería es muy mala. Entonces hay que revisar que todo el cambio sea bueno, Sea bueno, que sea haya. general lo que hicieron. Y también esto lo vemos, corrígeme si estoy mal, en los permisos que si, digamos, el anterior dueño realizó cualquier arreglo, cambio o actualización de cierta parte de la casa, también podemos ver si fue realizado con la inspección de la ciudad, si tuvieron los permisos necesarios, Sí, ¿correcto? nosotros tenemos la habilidad los hispanos de arreglar cosas, pero en el fondo, cuando vayan a vender, van a tener problemas las personas que no pidieron la licencia. Y el problema no solamente, no que no lo puedan hacer, pero la mayoría de las veces que no se encuentra licencia es porque alguien que entiende, digamos, del problema lo arregló, pero se corre mucho riesgo, sobre todo cuando las personas dicen, mire, yo no conozco una construcción, llamo a un amigo que no tiene licencia, pero me lo arregla. Y ahí es donde cuando uno compra, por ejemplo, cuando nosotros le damos el reporte a ustedes, le damos ahí una copia de un reporte privado de una compañía, que en la compañía que yo trabajo compra esa información, cada reporte son 15 o $25 que están incluidos dentro de lo que paga la persona y ahí aparecen todo lo que le hicieron, el historial de la casa, cuando hicieron una adición a la casa, cuando hicieron un arreglo de plomería, cuando cambiaron el aire acondicionado, cuando cambiaron el techo, cuando le han hecho, todo queda registrado y eso es tremendo porque eso le da paz a la persona que lo hizo y ahí aparecen los números de teléfono del profesional, la licencia y el inspector de la ciudad que fue y aprobó que eso fue bien hecho. Y el problema es a la hora de vender esa propiedad, porque
puede que esté perfecto el arreglo, pero no hubo un inspector que garantizara ese trabajo. Que yo negocie sin alguien que verifique si hay herencias en esa casa, si hay problemas de litigios, si hay un problema con el terreno. Y yo lo intenté una vez y gracias a Dios no seguí porque no pedí asesoría a nadie, sino le creí la palabra a la persona, pero en el momento en que ya empecé a decir, bueno, pero ¿cuáles son los linderos? No se preocupe, que es hasta ese árbol. Entonces, no, yo necesito que la ciudad me diga cuál es ¿Cuál es el la survey, propiedad? el survey. Y eso sería lo único. Yo no compré una casa si no hay alguien que verifique si esa casa no tiene problemas de herencias y que esté bien Que el con... interés, o sea, que quien es dueño, quien te está diciendo que es dueño de la propiedad, realmente sí sea el dueño y no la tenga, porque puede ser un divorcio mal hecho, puede ser mil cosas, incluso que el mismo dueño, quien te la está vendiendo, no sabe, porque corre en la generación anterior. Y para eso tenemos a la compañía de título. ¿Es correcto? Entonces son quienes chequean todo eso, también para la tranquilidad, pero sí, hay también unas historias de terror con respecto a eso, gente comprando en efectivo propiedades o en un contrato de compraventa entre ellos mismos y bueno, a los años es que aparecen los problemas. Lamentable. ¿O cuánto tiempo se demora la persona en recibir tu reporte? Bueno, el reporte, el 90% del reporte yo lo hago en campo con un software que tengo y el otro 10% se hace en oficina, revisando foto por foto algo que se haya pasado, porque a pesar de que uno está en el campo, las fotos revelan a veces cosas De acuerdo. que uno dice, wow, ¿esto qué pasó? Entonces hay dos opciones, o volver al campo o simplemente ya decir, wow, y ahí lo anoto, lo escribo. Digamos que la inspección terminó a las 5 de la tarde hoy, son 24 horas. En 24 horas ya el reporte debe estar en el correo electrónico del cliente. Correcto. ¿Sí? Él lo revisa mi superior, pues el dueño de la compañía revisa todos los reportes y él es el que al final da el send, lo envía al cliente. Solo habría una circunstancia por la cual un cliente no reciba el reporte. El software no lo libera hasta que no encuentre una casilla que diga que pagó. Lamentablemente, Sí. lamentablemente, pero he visto que yo termino el reporte, él lo revisó y como los pagos lo maneja la secretaria, él le dio, váyase, pero a veces me dicen, ¿qué pasó? Entonces yo cuando reviso es que el pago, así lo hayan hecho, a lo mejor la secretaria no lo actualizó porque tal vez me dieron un cheque. Si me dan un cheque, yo tomo la foto y la envío inmediatamente a la oficina y ella ya le coloca el update que ya pagó. Entonces, eso sería lo único que a veces, pero es cuestión de una llamada y se arregla ahí rápido. Ok, entonces 24 horas después. ¿Qué recomendaciones sueles darles a las personas después de haber realizado la inspección? Bueno, hay limitaciones que, por ejemplo, si yo vengo a hacer una inspección aquí, pongo que tuve límites para poder observar todo el piso completo. Hay un escritorio, hay unas sillas. Entonces digo que antes de que firmen, ¿cómo se llama cuando el cierre? El cierre, sí. Antes de que el cierre, los puntos que deben caminar. Por ejemplo, no pude hacer esta mañana la prueba de la máquina dishwasher porque estaba desconectada y había un elemento ahí que si yo la pruebo le pudo causar daño. Coloco ahí, por favor, antes de que cierren, revisen que vaya, que el dishwasher funcione o que prenda el calentador porque cuando lo fui no lo pude probar porque el calentador estaba sin prender y bloqueado. Algo sucede, entonces yo pongo esas anotaciones. Lo que no se pudo inspeccionar porque no tuviste Por acceso. límites de... Ok, Sí, y sí. muy importante entonces tenerlo a la mano en el reporte durante el cierre para Algo no que olvidar. recomiendo mucho es que lean su reporte. Me he dado cuenta y no estoy, a mí no me importa contestar las respuestas las preguntas que tengan, las veces que sean, pero muchas de ellas es porque no han tomado el tiempo de revisar su reporte. Está Exacto. ahí, pero ¿qué recomendación? Ustedes pueden imprimir el reporte en PDF, que es una versión de papel, y lo que yo haría básicamente es mandarle esa hoja a un profesional para saber cuántos costos tienen. Normalmente se la da uno a un amigo que dice yo lo que sea yo lo hago, pero sí es bueno tener una cotización formal de una compañía
que tenga pues credibilidad, y que uno pueda en cierta manera ir a una corte y decir tiene su logo, tiene su compañía y no era alguien que simplemente no, el juez le va a decir a uno no hay casos si no tienen algo Algo físico. legalmente. Entonces imprímala, pide una cotización y bajo eso pues chop around, ¿sí? Si hay alguien que lo hace más barato, bájenlo, pero usen el reporte, que es una muy buena herramienta. Maravilloso. ¿Qué consejos de mantenimiento les darías a las personas ya cuando son nuevos compradores, nuevos dueños de casa? Increíblemente, el reporte es casi un libro completo de recomendaciones, porque cuando van a ver que hay un problema con una bajante, lo que digo ahí es, se recomienda 2 veces al año apretar esto. En el techo se recomienda que todo lo que es penetración al ático o que sale del techo como exhaustos o por ejemplo ahora el dryer machine que ahora es en el techo, el exhausto, Okay. la chimenea, todo eso yo en cada punto del reporte, ahí va a haber una recomendación de cómo se hace el mantenimiento de esa área. El aire acondicionado, una vez por mes sería bueno cambiar el filtro. Ahí yo no sé, a veces me he dado cuenta que filtros que no los cambian en años y eso causa costos económicos en la parte de energía. La parte del exhausto del laundry, del área de la maquinita de secado, constantemente limpiarlo, porque si eso está bloqueado, la máquina trabaja con más fuerza, no seca bien, pero gasta mucha energía. Gastar mucha En energía. la parte del aire acondicionado hay una partecita de afuera que adentro de la unidad de adentro la llamamos el air handler. Es un closet y a veces tiene una pequeña unidad ahí para echarle una gotica de clorox. Sí, Eso es bueno hacerlo. Los ductos, contraten a alguien que tenga una aspiradora y una vez cada 2 años. Las ventanas, hay un plastiquito alrededor de la ventana que se va deteriorando y cuando ustedes ven la ventana empieza a verse como si tuviera empañada. empañada. Eso lo arreglan las compañías de ventanas, no tienen que cambiar la ventana. Ellos vienen, succionan el daño, le quitan el plástico, le succionan lo que está empañado y vuelven y lo sellan. Siempre en los baños, en los sinks de los baños y de la cocina, constantemente echarle Caulking. caulking, ¿cómo se podría decir caulking en español? Sellante, Sellante, silicona, silicona, sí. pero que se ha probado si está cerca de la estufa, no puede ser un sellante del mismo, tiene que ser a Inflamada. prueba de calor. Hay tantas recomendaciones que de nuevo podríamos estar aquí hablando de cada área de la casa. El techo, no dejen que la basura se acumule en el techo. La basura en el techo hace que haya humedad, pero también daña el material del techo y hace que se pudra por debajo y las puntillas que están por debajo, al pudrirse, ¿se dice pudrir? Es un potencial punto de entrada de agua y así que es barrer constantemente las Correcto. canaletas, limpiar las hojas. Si hay una raíz de un árbol cerca de la pared, es importante mirar cómo quitar ese árbol de ahí porque tal vez no ha causado daños, pero las Pero raíces se van por eventualmente, debajo sí. del slab. No Es sé qué cierto. más podría No, hacer. Gabriel nos está mandando muchas tareas para hacer en la casa. Pero no necesariamente lo tienen que hacer ustedes. Lo que sí les puedo Exacto. recomendar es que el 2% del valor de la propiedad lo dejen en un sobrecito para mantenimiento anual. Si la casa les cuesta $200,000, el 10% serían que 20,000, no, 20,000 dólares. El 2% serían $2,000, que esos 2,000 es lo que normalmente cuesta el mantenimiento anual de la Anual. casa, mandar a Exacto. limpiar las ventanas, mandar pressure washer, arreglar las tomas, $2,000, el 2% de su vivienda. Exacto. Muy fácil, muy buen tip y uno lo puede dividir incluso mensual, saca un ahorrito todos los meses para el mantenimiento y a final de año, durante el invierno, bueno, o cuando puedan, empiezan una cosa cada año y así se mantiene ¿Sí? el estado. Colombiano. Y bueno, Gabriel, cuéntanos quién es Gabriel Vargas, resumido. Oh. Esa pregunta interesante. ¿Quién es Gabriel Vargas? Bueno, soy un servidor. Soy un colombiano emprendedor, yo diría. Me encanta el área porque es un área donde veo que se puede ejercer las aspiraciones que tenemos y
pues dentro de todas las ideas que he tenido, hace unos 5 años, me observé que estaba creciendo el área y no habían inspectores de casas en español. Perfecto. Así que soy casado, tengo 23 años de casado, Wow. 2 hijos, uno ya graduado de la universidad, el otro sigue estudiando en la universidad, todos vivimos juntos y soy un paisano, sobre todo un paisano que está aquí para servirles. Y Puedo decirles que antes de terminar, el ser humano puede llegar a tener alguna conclusión basado en el conocimiento y las herramientas. Nosotros cargamos en el equipo máquina infrarroja, tenemos probadores por si hay alguna penetración de agua en la pared, pues tenemos maneras de ver si se está haciendo un daño preventivo o también correctivo, pero antes de despedirme, yo creo que no puedo irme, es pedirle a Dios que les dé la provisión, les dé la sabiduría y les dé, que les quite el miedo, y que el miedo que tengan del estrés que causa comprar una vivienda, yo creo que deberían depositárselo a los profesionales que están asesorando. No deja de ser estresante, pero qué bueno que cuando tienen ya personas que le dicen, mire, esto es así o esto es así. Y yo creo que una de las preguntas, para terminar, yo creo que una de las razones por las cuales yo no compraría una casa es cuando mi realtor me dice no la compre. Y es interesante porque uno a veces ve en el mercado personas que dicen cómprela, 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 cómprela. Pero cuando alguien le dice, mire, a pesar de que tal vez yo pierdo un cliente, no al cliente porque el cliente lo va a apreciar uno más, pero la oportunidad, digamos, de un ingreso, porque al vender pues hay ingresos para todos y hay una inversión para el que compra, pero a veces es mejor hacer un alto y dejarse asesorar, no tomen decisiones por emoción. Yo soy quizás dentro del grupo de ustedes que trabajan aquí, me llaman el matapasiones, porque yo no me puedo dejar llevar por la emoción de la casa, si no veo qué hay detrás de cada pintura. Decisiones objetivas. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerte, Gabriel, por todo el apoyo, por toda la asesoría. Yo sé que parte y de parte de mis clientes estamos muy agradecidos y esperamos seguir contando con tu sabiduría y conocimiento. Gracias, estoy para servirles y me estoy preparando continuamente. ¿Cuál es la palabra que tú normalmente mencionas para que ellos obtengan un descuento? Que has funcionado muy bien. Es cierto, porque yo cliente de Gabriel cuando compré mi casa, entonces él me dijo, y yo no creía, y me dijo, solo di que tenemos un latino discount, y yo llamé temerosa a la oficina y yo, yes, I have a latino discount, ok, y no sé, fue un muy buen descuento. Entonces invitación a nuestra comunidad latina a usar el latino discount con las inspecciones de Gabriel, aparte que es un reporte, o sea, demasiado completo, demasiado completo. ¿Puedo dar mi número de teléfono? Claro que sí. Sí, pues para servirle, Gabriel Vargas, inspector de casas, licenciado en la Florida. La licencia es la H1-12829 ante el departamento aquí de licencias del estado, y mi número de teléfono es el 850-261-2358. Pueden llamarme, yo puedo hacer la cita con la secretaria, o si desean yo los transfiero a la oficina, pero estoy para servirles. Y lo vamos a poner en tu número de contacto. Perfecto, claro gracias. que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Muy amable, gracias. Dios los bendiga. Esta silla. ¿Allá? Sí, detrás de la silla hay un tanquecito de los. Bueno, listo.